importante, si regresemos hace 500 años, algo sucedió que cambió el rumbo del mundo y fue la reforma protestante. Esta reforma básicamente, si poniéndolo en términos muy sencillos, Dios les dio ciertos conceptos y estos conceptos tenían consecuencias y literalmente abrió el acceso al cielo al ser humano. Y entender la sencillez, pero también los conceptos, cual básicamente es la teología paulina, este llega a ser el cimiento de todo el mundo occidental. Este llega a ser el cimiento de todo el desarrollo de las tecnologías del mundo. Ningún país que no tiene nexos con los países protestantes han producido tecnologías, han producido sociedades benignas en el sentido sistemas sociales que son para el pueblo, que son para desarrollar el pueblo, son para levantar el pueblo. Y vemos que todo eso viene de un base teológico que fue básicamente redescubierto en hace 500 años. Entonces, si uno de los cursos que manejamos son ciclos de 500 y vemos que cada 500 años Dios vuelve a visitar la sociedad o dar a la sociedad, el mundo, oportunidades para volver a abrir estos conceptos y volver a experimentar las consecuencias de ellos. Y muchas de las consecuencias, obviamente, es conocer a Dios de una manera real y personal, pero también la consecuencia es entender que mi vida tiene un propósito y yo mismo soy una persona de destino, y eso es lo que comenzaba a generar todo eso. Las universidades muchas veces, todo, por ejemplo, Harvard, Yale, todas las universidades de lo que llaman Ivy League, comenzaron siendo estudios o escuelas bíblicas. Y mientras que iban estableciendo y creciendo sobre estos principios que afectaría a la sociedad, pues han desviado mucho a través de los años. Pero después de la pandemia o durante la pandemia vimos una oportunidad para que pudiéramos, en cierto sentido, escapar las influencias que quiere formar otro tipo de persona, otro tipo de carrera, ¿verdad? Que pudiéramos meter nuestras manos como manos al barro y realmente tener oportunidad de influir los que están influyendo y ayudar a formarlos. Entonces, por eso comenzamos con leyes, por eso comenzamos con pedagogía, por eso estamos iniciando administración pública, porque básicamente estas son carreras, y seguiremos con este enfoque, son carreras que nos deja ayudarles a extender sus manos y realmente formar o participar en la formación en un sentido positivo nuestra sociedad. Redefinir muchas cosas. Sabemos que cualquier ciudad, cualquier aldea del mundo tiene 4 instituciones hechas. Tiene una institución religiosa, tiene una mezquite, iglesia o algo, tiene un mercado abierto que sea, pero tiene comercio, tiene una escuela y tiene un gobierno, ¿verdad? Un gobierno civil. Entonces, lo que deseamos hacer a través de la Universidad Hayes Phillips y los conceptos que hemos enterado a través de tiempo en nuestras escuelas es ir ejercitando influencia en estas áreas. Por eso estamos metidos hasta las chanclas en teología, porque sabemos este es el base, lo que produjo acceso y lo que ha producido el desarrollo y está haciéndolo. Por eso estamos muy interesados en comercio, porque al fin todo el mundo es un mercado y todas las ciudades del mundo están involucradas en mercado o business en una manera u otra. 2, educación. El problema que estamos enfrentando hoy, nuestros líderes, si me explico, están imponiendo cosas que están en contra del diseño o cómo Dios ha diseñado el ser humano, cómo ha diseñado su sexualidad, cómo ha diseñado su sociedad, cómo ha diseñado la manera que se eduque. Entonces vemos que todo eso está en el aire y hasta que si conceptos tienen consecuencias, muy apenas estamos comenzando a cosechar
las consecuencias de los conceptos que nuestro mismo gobierno está poniendo sobre nosotros. Entonces tenemos un fuerte deseo de ir influyendo estos gobierno, comercio y educación, es donde estaba hablando. Y creemos que esta es una oportunidad. Nos gusta mucho la idea de estar en línea, en el sentido de que hemos podido, ya estamos viendo, por ejemplo, Nato, doctor Ramos, pues es nuevo amigo mío, pero la verdad Dios nos ha entretejido, pero él está en otra parte de la República. También Manuel, pero vemos que este nos permite, como hemos visto con la carrera de leyes también, nos permite juntar los unos muy calificados para que entablemos estas cosas que estamos practicando. En mi punto de vista, hay una visión gobernante, es sencillo pero poderoso. Y básicamente es poner cimientos que tienen una consecuencia delante de Dios. Y esta consecuencia es que el cielo se abra o tenemos acceso a Dios y Dios a nosotros para que podamos realmente avanzar sus propósitos, nuestro destino. Entonces, poniendo cimientos que abre el cielo, cambia vidas. Nuestras vidas están cambiando radicalmente por la relación y el entendimiento de quién Él es, qué ha hecho y cómo me afecta. Pero al fin, nuestras sociedades están afectadas. Todos estamos o entendemos el concepto de gracia. Como Dios nos ama, hay un favor extendido a nosotros que es capaz de cambiar nuestras vidas y nuestra sociedad. Durante la Reforma Protestante tuvieron que inventar un nuevo término. Y este término no era gracia común, porque las sociedades de aquel entonces fue tan afectada por el cielo abierto o Dios involucrado en las vidas de los creyentes, que las sociedades cambiaron tanto que aunque no eran creyentes, tenía el beneficio de lo que Dios estaba haciendo en estas ciudades, sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, si fueron tan bendecidos que teológicamente inventaron un nuevo término, gracia común. Creemos que Dios no solo Dios trata con naciones, que naciones tienen una identidad delante de Dios. Y en este sentido, tú y yo como seres humanos, cuando pasamos de esta vida y aparecemos delante de Dios, seremos juzgados por lo que, por nuestros obras hechos en esta vida. Y porque tenemos una identidad, somos individuos delante de Dios. Y una nación tiene una identidad también. Nuestra alma o nuestro ser interior será llamado a cuenta. Pero una nación no tiene alma, pero sí tiene identidad. Entonces Dios no puede llamar la nación a cuentas después de su existencia. Entonces esto quiere decir que Dios tiene que llamar la nación a cuentas mientras que existe, por lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en esta nación. Entonces en Mateo capítulo 25 está diciendo, en el fin de la historia, Dios llamará cuenta a las naciones ovejas y las naciones cabras. En el sentido, habrá naciones que están respondiendo a Dios, que están usando los cimientos para producir sociedades impactadas, bendecidas, que están avanzando y realmente son bendición, aunque hay gente que no son creyentes en estas sociedades, y habrá otras sociedades que son sociedades cabras o naciones cabras, que sencillamente van a seguir en su carnalidad, su egoísmo y todo eso. Entonces, nosotros estamos creyendo, nosotros vemos las posibilidades que México puede ser una nación oveja. Vemos un tremendo despertar en 1900. Calculan que hubo menos de 100,000 creyentes bíblicos, en el sentido que basaba su vida en la palabra de Dios, en toda América Latina. Pues ahora en México probablemente tenemos cerca de 15%, Nato me puede corregir si quiere, ¿verdad? Pero más o menos como 15% de la población, casi 15% en todas las partes. Hay partes donde está en el sur,
que son cerca de 30%. Y todo esto ha sucedido básicamente en los últimos 40, 50 años. Entonces, estamos en un tremendo despertar como nación y creemos que este es el momento. El apóstol Pablo dijo, o déjame decirlo así, Dios ha tocado mi vida y yo estoy muy contento, pero vi, hace tiempo tenía la oportunidad de sacar un doctorado. Entonces, yo era reconocido como pastor y ministerio y yo no sentía que necesitaba un doctorado, pero sentí que Dios trató conmigo y yo me di cuenta, si yo tengo un doctorado, me deja participar en otro nivel que no participara si no tuviera ese doctorado. Entonces, al momento yo creo que tengo dos doctorados, uno honorífico y otro ganado. Entonces, pero esos posgraduados me han permitido jugar como Pablo diga, romanos o romano. Entonces, yo siento con políticos o empresarios y es doctor Richard Hayes, ¿verdad? Entonces, y no como cosa de orgullo, pero me deja jugar en otro nivel, en el sentido de que con esto, yo no necesito esto para ser realizado, pero es un instrumento, es una herramienta que me deja participar y influir y ser un instrumento para el reino, también mi propia vida y en muchos sentidos de extender la influencia que Dios quiere que hagamos. Entonces estamos muy interesados teológicamente, estamos interesados, muy interesados en las carreras que influye el gobierno y deja que la sociedad interactúa leyes y obviamente estamos muy interesados en educación. Creo que hay un fracaso que está sucediendo en esto, inimaginable al momento y obviamente también en el otro que mencioné, ¿verdad? El gobierno. Ana. Doctor Ramos, tendiente a este mismo comentario, ¿qué comentario nos puede hacer usted de por qué tomarnos esta tarea de formar líderes precisamente en estas 4 áreas de la sociedad para la construcción o la solidificación de cimientos que puedan producir una sociedad o un futuro diferente? Antes que nada, muchas gracias. Es un honor estar aquí al lado de personas que sé que aman a Dios, que están más que comprometidas con su vida, porque han puesto, pues no dinero, han puesto su sangre, su carne, sus huesos, sus historias, todo ahí a los pies de Cristo. Y eso es indudablemente muy valioso. Gracias. Hay una frase que a mí siempre me ha impactado y dice de la siguiente manera. Fue de un francés, por cierto. La dirección de la mente es más importante que su progreso. Creo yo que el problema que tenemos, o la tarea más bien que tenemos, el reto que tenemos frente a nosotros, es reconstruir exactamente el pensamiento, es volver a los cimientos, es volver a los principios que sean competentes realmente como la respuesta a esta crisis, a la situación que se está viviendo en el mundo. Hay una demanda histórica sobre nosotros, hay una demanda de cumplir un mandato y a veces la iglesia no dimensiona que es un mandato cultural, no es un mandato eclesiástico, no es una cuestión de culto, de liturgia, de ceremonia. Y eso escapa eso escapa a la perspectiva normalmente del cristianismo promedio. Entonces nos quedamos muy cortos en la respuesta con la que Dios nos ha dado para el mundo. Por eso coincido completamente y por eso participo en esta universidad. Amén de que Dios nos dio la oportunidad aquí de coincidir con el amado Richard, y con Gish y con Manuel y con quienes estamos colaborando, el poder interactuar con las personas que Dios está trayendo, y también coincido completamente con el hermano Richard de que es un momento de cambio muy profundo. Podemos llegar a más personas, pero siempre con este énfasis. ¿Por qué tenemos que poner una propuesta alterna en derecho? Yo soy abogado. Yo fui a la universidad y estudié leyes.
Pero ¿por qué poner una propuesta alterna en derecho? ¿Y cuál es esa propuesta? Ahí es donde nos quedamos cortos los cristianos. No basta con decir que queremos un cambio, no basta con tener buenas intenciones. Necesitamos exactamente decir en qué consiste la alternativa. ¿Qué podemos decir en relación a la economía? Déjenme decirles que una mala noticia, ¿no? Que durante 400 años, me quedo tal vez un poco corto, un poco, no sé, durante 400 años los economistas no han sido cristianos, han sido judíos o ateos. Entonces imagínense la propuesta económica que no es propiamente cristiana. Digo, no hay maldad en que provenga de las raíces judías. Hay muchísima riqueza, pero, por ejemplo, pensamos en un Keynes, que es la manera en que la economía se desarrolla en la actualidad. Pues tú dices, ¿por qué está la economía de patas? ¿Por qué la economía está como un globo inflado y está a punto de estallar? Las 7 naciones más poderosas del mundo están hiperendeudadas. El estado de deuda es altísimo, altísimo. Bueno, pero ¿de dónde viene? Pues viene de una doctrina que es de Keynes, un inglés que propone básicamente que se puede concentrar el manejo de las monedas fiduciarias a través del Estado y que el Estado puede generar la cantidad de monedas que requiera a, a libre demanda. Sí, sí, nada más que la historia nos enseña que esto se estrella cada vez con una realidad y que causa una inflación y que causa una pauperización y que causa una disminución de la capacidad del poder adquisitivo de las monedas, etc., etc., etc. Pero bueno, pero eso ¿dónde lo encontramos en las iglesias? ¿Quién nos enseña? ¿O cómo nos forman en las universidades? Si yo voy a estudiar derecho, normalmente a una universidad, me van a enseñar a que estudie los clásicos del derecho. Y los clásicos del derecho me van a enseñar los pensamientos humanistas que fueron de los fundamentos teóricos, filosóficos, teológicos, que le dieron el sentido del orden social al actual estado de las cosas, que es un estado en crisis. Entonces, nos damos un balazo en el pie cada vez que nosotros nos intentamos preparar bajo los mismos presupuestos filosóficos, teológicos, en un área del conocimiento o en un área del servicio. Entonces, a mí lo que me parece interesante aquí en la Universidad High Phillips es hacer una propuesta en cada uno de los segmentos, llámese teología, que es una de las partes más intensas, y es intensa porque créanme lo que es intensa. O sea, hablar de teología es meterse a los pantanos y es meterse en bastantes rollos. Entonces, sí se requiere, honestamente se requiere un trabajo de fondo y no de forma. No se trata de repartir papelitos que digan licenciado y que digan doctor y que digan máster. No, no, de veras, con todo el amor y el respeto que todos se merecen, no es el tema. Aquí no queremos que se repartan papelitos. Queremos que seamos gente pensante, gente de investigación, gente de oración, amén, gente que podamos comparar ideas, gente que estemos aperturados, gente que tengamos una disciplina en Cristo de leer, sobre todo de mirar las alternativas. Tengo muchísima esperanza. ¿Por qué razones? Concluyo con mi comentario. ¿Por qué razones tengo total esperanza? La única institución que ha declarado explícitamente su fracaso en la historia y que está comprometida más con un fracaso que con un éxito es la iglesia. Es doloroso eso. Pero usted escucha la vox populi del cristianismo contemporáneo y su declaración explícita es que el mal va a triunfar. Recientemente le hacía una pregunta a unos amigos, una pregunta nada más de estímulo. Les preguntaba, a ver, el Cristo resucitado, ese Cristo que se levantó de entre los muertos, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que lo sentaron a la diestra de la majestad en las alturas, al que se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pregunta, ¿ganó o perdió en la historia? ¿Fracasó en la historia o ganó en la historia? Esa es la pregunta clave. Si nosotros contestamos que Jesucristo ganó en la historia, tenemos que traducir esa victoria en el cómo hacer esa victoria práctica.
cómo aplicarla en todas las áreas de la vida. Yo coincido también en que son esencialmente cuatro instituciones elementales. Una es la familia, la otra es la misma iglesia, la otra es el Estado civil, comúnmente llamado gobierno, y la última es contractual y es la economía. Todas son derivadas pactualmente. Entonces, sí tenemos una herramienta de propuesta, pero sí también es necesario, de veras, es purgarse de muchas ideas griegas que nos han estado agobiando por tantos siglos con las ideas de que va a funcionar algo que la historia ya calificó como fracasado. Concluyo. ¿Por qué subirnos las mangas y meter nuestras manos en estas cuatro tan importantes áreas de la sociedad que sostienen realmente la vida de las naciones? Muy bien, buenas noches a todos. Muchas gracias. Está escrito en Proverbios que todo lo que Dios hace lo hace para sí. Es decir, todo lo que Dios hace lo hace con un propósito. Dice Bereshit, dice Génesis, que Dios creó al hombre Tselem Elohim, a imagen de Dios. ¿Para qué? Para que se enseñoree. De modo que tiene un propósito, enseñorearse. Específicamente en tres áreas que tienen que ver desde el cerebro, sentimientos, emociones, deseos, todo esto. Pero dice que llegó Israel a Egipto y estuvo en Egipto como esclavo. Egipto representa los Mesarim. Mesarim en hebreo, que es donde viene la palabra Misraim, Egipto, representa barreras. Hay barreras que impiden el desarrollo. ¿En qué? En cuatro áreas. Estas cuatro áreas en el hebreo se conoce al español como potencia, como capacidad, potencia o capacidad. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de alguien, estamos hablando de cuatro áreas específicamente. Una capacidad mental, una capacidad espiritual, una capacidad física y una capacidad integral. Esto es lo que en hebreo se conoce como kohot, como fuerzas, como potencial, los cuales son sometidos en la sociedad llamada Egipto. Una sociedad que se llama Egipto que busca dañar la identidad y al dañar la identidad, dañar la capacidad. Y cuando digo de dañar la capacidad, estoy hablando de la confusión. Porque al final del camino, esclavitud es eso. Esclavitud es confusión. Todo grado de confusión es un grado de esclavitud. Cuando Israel sale de Egipto y logran romperse los mesarim, las barreras, no significa que haya adquirido la capacidad a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel físico, o que sea capaz de creer, lo cual es muy importante que haga. Porque si no es capaz de creer lo que Dios le ha dicho, a fin lo que Dios se lo haya dicho, no le pasará. Solo vemos con Sara, cuando Dios le dice a Abraham que Sara se rió y tiene que ir a hablar a Abraham con Sara, porque de otra manera no habrá manera de que esto suceda en Sara. Sara tiene que creerlo para que le pase. Es la razón que Dios manda a Abraham a hablar con ella. Cuando Israel llega a la tierra, la tierra que fluye leche y miel, se da cuenta que la manera de adquirirla es diferente. Porque dice Dios, envía hombres que vayan a reconocer, no que vayan a pelear. Entonces, si van a ir a reconocer y no van a ir a pelear, tenemos un problema, porque realmente en el transcurso, en la salida de Egipto, debimos de haber formado líderes capaces de tomar posesión. Y no se fue capaz de hacerlo. El daño fue tan profundo, el daño fue tan grande a nivel mental, el daño fue tan grande a nivel espiritual, a nivel físico, que ahora tenemos una sociedad que aunque fue creada, Tselem Elohim, con la imagen de Dios, no cree que es capaz de hacer lo que Dios le dijo que puede hacer. No cree que es capaz de entrar a poseer. Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. El problema no es solamente lo que piensa la persona de sí mismo. El problema también es que piensa que todos creen lo mismo de él. Como está escrito acerca de todas las permutaciones de las bendiciones, la peor de ellas, que se traduce en español como maldiciones, es que correrás sin que nadie te persiga. La peor maldición es creer que todo el mundo ha conspirado contra ti, cuando realmente el daño fue tan profundo que eres incapaz de pensar como Dios piensa, de sentir como Dios cree que puedes sentir y que puedes lograrlo,
que puedes entrar a una tierra y a poseerla. No vas a entrar a pelear, vas a entrar a poseerla. Pero tenemos una sociedad que es incapaz de tomarla como posesión porque no formamos esos líderes, no se formaron esos líderes. Ahora, no confundamos, tenemos líderes bien intencionados, pero incapaces de producir. Bien intencionados, pero incapaces de producir el reino. Y de eso es de lo que nosotros creemos. Tenemos entonces una sociedad que ha opacado a líderes, a gente que es capaz, y creo que de eso se trata la universidad, de poder facilitarle los recursos a la gente, de poder entrar en el propósito correcto de la creación, poder entrar a una tierra y eres capaz de tomarla. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dice, necesito que ahora lleves a este pueblo a la tierra. No se trata solo de sacarlo. Al principio creía que era eso. Ahora necesitas introducirlo, llevarlo a la tierra. Pero él entendió lo que muy poca gente es capaz de entender. La revelación que tú me diste ayudó para que yo saco al pueblo de Israel de Egipto. Pero una nueva tarea requiere una nueva revelación. Necesitamos que tú me des una nueva revelación para realizar esta tarea. Y él fue capaz de reconocer, necesito aprender, necesito conocer. Y Dios le dijo, ¿quieres conocer? Perfecto, yo te voy a mostrar. Y le mostró la gloria, lo cual ahora él es capaz de llevar al pueblo a otro nivel. Y yo creo que de eso se trata la universidad. Tendiente a la importancia de por qué estamos metiendo nuestras manos como universidad intencionalmente en gobierno, educación, teología y negocios. Bien, partiendo de un escenario en la formación del terreno educativo, quiero subrayar la palabra educar, que viene del latín de educar. Y educare tiene que ver con sacar la mejor versión de sí mismo. Es decir, la palabra educación, que viene del latín de educare, es mete las manos al espíritu y saca la mejor versión de la persona. Pues cuando nosotros estamos hablando dentro de lo que es un sistema, de lo que es el mundo, cuando hablamos de mundo, Olam es un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, entonces estamos hablando de todo un contexto cultural basado en un sistema de creencias. Este sistema, que está basado en el escenario de las creencias limitantes, desafortunadamente, desde lo que tiene que ver con el escenario social, el escenario cultural, pues estamos totalmente ante un desafío. Yo no le llamo un reto, yo le llamo un desafío, donde estoy convencido que la Universidad de Hayes, tiene una, lo voy a decir de esta forma, tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud? La virtud descansa en el sentido de poder facilitar las herramientas, los principios, los conceptos, la herramienta que va a hacer que se construya con base a lo que el apóstol Pablo dice. Dice el apóstol Pablo, yo como perito y arquitecto, si me permiten aportar desde este ángulo, un perito arquitecto, hablando de los planos arquitectónicos, me deja en claro lo que en algún momento he mencionado. Dios empieza por el final. Y cuando digo que Dios empieza por el final, es que básicamente un arquitecto construye en papel. Y cuando construye en papel, estoy diciendo que cuando hace un boceto, lo traslada al asunto de lo que es el programa y tiene prácticamente un render en donde en 3D, cualquiera que está construyendo una casa va a tener todos los elementos donde va a ver claramente el resultado final de lo que soñó, de lo que pensó. Entonces, en este escenario,
prácticamente yo me quedo pensando en lo que la Escritura dice en el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 2. Perdón, versículo 3 y versículo 4. En el versículo 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dando como consecuencia que fuimos predestinados. Y he mencionado y he subrayado que si fuimos predestinados, fuimos presupuestados. Y cuando digo que fuimos presupuestados, tiene que ver con recursos. Ahora bien, el arte de la productividad financiera descansa en lo que tiene el sentido del pensamiento basado en el sistema de creencias. ¿Por qué? Porque podremos hablar de que el fundamento de una transformación social descansa en la educación. Cuando tienes una educación estrictamente formativa, con una mentalidad de reino, como lo dice la Escritura, entonces como consecuencia vas a tener subsanada el área de las finanzas, la economía. Y si tienes sanada la economía, entonces vas a tener una participación en materia de política pública en lo que nosotros le llamamos la política versus gobierno. Así que entonces, regreso. ¿Y por qué menciono esto? Porque me recuerdo en el asunto de la escritura, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, vemos dónde emprendió el ministerio Jesucristo, desde el escenario que dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, parafraseando la escritura, dice tierra sentada en tinieblas vio gran luz. Y vemos más adelante que ahí empezó el ministerio Cristo sanando personas, restaurando personas. Dice que sanó lunáticos, liberó lunáticos, endemoniados, sanó paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una restauración. Pero me gusta mucho puntualizar en esta palabra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Basado en la palabra de arrepentimiento en las dos líneas. Número uno, en griego metanoia, cambio de mentalidad. Del hebreo teshuvá, una de sus aplicaciones tiene que ver con regresar al estado original, por lo cual me hace entender que la única forma en la que puede ser transformada una cultura es regresar, número uno, tener un cambio de mentalidad para poder regresar a su estado original. Y entonces me gestiono en una pregunta. El día sábado estaba dando un coaching en materia organizacional a unos líderes y entonces surge una pregunta. ¿Por qué razón? Uno de los elementos fundamentales, ¿por qué razón no hay prosperidad? Todos oramos por prosperidad, todos diezmamos, todos ofrendamos por prosperidad, pero ¿por qué no sucede? Por una sencilla razón en ocasiones, porque no me creo merecedor. ¿Por qué no me creo merecedor? Porque me autodescalifico. El autoconcepto de la identidad correcta es el punto de referencia para poder producir un gobierno basado en el entendimiento del carácter que requiero para poder ejercer con base a lo que soy. Entonces, cuando estamos hablando aquí en materia de estas cuatro áreas de la parte formativa en el asunto de la Universidad Phillips, lo primero que tenemos que visualizar es que hay una necesidad social, pero que también hay un principio retórico. La escritura dice que fuimos, como lo mencioné, predestinados. Ok, si fuimos predestinados, mencioné que fuimos presupuestados, pero entonces hay un sistema de creencias. Ese sistema de creencias limitantes está basado en la cultura, está basado en paradigmas, está basado en experiencia y está basado en educación. ¿Qué quiero decir con esto? No hay transformación de pensamientos, iremos teniendo los mismos resultados. La postura de la universidad en estos cuatro ejes formativos, hablando de la parte del derecho como un principio fundamental, el asunto del derecho, y acudo a esta palabra porque de aquí entramos a la parte donde su servidor, yo soy doctor en derechos humanos, y entonces entro en los derechos. ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Principio de identidad correcta. Cuando nosotros dejamos de lado el principio retórico de quién soy, entonces nos determina. ¿De qué forma? Nos descalifica. Y cuando nos descalifica, básicamente quedamos anulados
aunque haya un pacto, aunque haya un decreto, aunque haya una palabra profética, ¿qué sucede? Pues sucede que nos limitamos ante el sistema de creencias limitantes que no nos deja avanzar. ¿Cuál es la postura de la universidad? La postura de la universidad ante los desafíos de la sociedad, ocupamos número uno, una teología más contextualizada. Número dos, una institución formativa en materia de derecho, en donde facilitamos los recursos no nada más desde el eje rector del humanismo, sino desde el eje rector de la parte escritural. Y en la escritura tenemos desde el asunto del libro de Levítico, donde habla del asunto de la cultura de un orden, estableciendo básicamente lo que es la estructura social. Y de ahí podríamos tocar el asunto del eje rector de la parte de lo que es Éxodo, y tiene que ver con el asunto del libro de la parte de Romanos. Entonces, ¿qué quiero decir? Muchas veces nos quedamos parados solamente en la intención de pensar en lo que podríamos producir, pero no lo que podemos provocar. Y por el otro lado, la parte financiera, que es fundamental, me quedo pensando en esta parte de lo que decía hace un momento el doctor Estenato. Hay un sistema de creencias basado en un contexto cultural de algunas denominaciones, si lo podemos mencionar así, o de algunas culturas basadas en las creencias religiosas. Los principios son universales. El punto de referencia es que desde el eje rector bíblico, cristocéntrico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es entender el principio fundamental. Reitero apelo a lo que dice el apóstol Pablo. Fuimos predestinados. Hablamos de una cultura de reino. Y si hablamos de esta cultura de reino, yo me quedo pensando en lo que sucedió en Mateo 4, la parte fundamental de lo que tiene que ver con el asunto del contexto cultural en el que estaban, tierra sentada en tinieblas y el contexto en el que estaban. Jesucristo llegó y presentó un principio, transformación social, basado en facilitar recursos que ya tenemos. El punto es enseñar, mostrar lo que ya tiene la persona y hacer que suceda lo que la persona no se ha atrevido a provocar o a producir. Entonces, y cierro con esto, lo que dice el proverbio, ¿no? Como el hombre o como el ser humano piensa en el corazón, tal es él y así vive. Desafortunadamente, cuando nosotros concluimos en verdades correctas, pues desafortunadamente cuando concluimos en el tema de una identidad incorrecta, vamos a tener un resultado conforme a nuestras conclusiones. Pero cuando tenemos una conclusión en verdades correctas, tenemos cimientos profundos que nos hacen ver la vida en una forma diferente. Excelente. Puros Justamente, genios. sí, puros genios. Justamente eso es lo que hemos tratado de irrumpir, o sea, hemos querido romper con la barrera de hasta cierto punto se ha forjado en nosotros identidad, nosotros tenemos un acceso al conocimiento de Dios y tenemos una relación con Dios, pero siempre había como una pared de cristal en donde se necesitaba realmente ser los mejores, ser los que tenían el criterio de establecer ciertos principios, ser los que podían ejecutar ciertas realidades. Entonces, todo esto es parte de por qué una universidad, o sea, no es nada más para tener otro programa o nada más para tener algún papel, sino que realmente estamos enfocándonos en crear una formación de criterio, una formación en la persona de tener experiencia, de tener sabiduría, de poder formar cierto liderazgo, de poder tener un amplio conocimiento de la situación actual, de las corrientes de pensamiento, no nada más en la teoría, sino para concluir, que es mucho de lo que nos enseñan, pues nos han enseñado, de hecho, estos tres maestros que tenemos aquí, nos han enseñado mucho como el contexto filosófico de dónde, o sea, en qué nos estamos enfrentando,
pero no nada más de decir yo estoy bien y tú estás mal, sino realmente poder hacer como una apologética, un criterio de poder participar en la vida social de una manera digna, capaz, con habilidades y con todo esto, ¿no? Y sobre todo estar formando esta parte del profesionalismo y de poder participar a un nivel mayor que incluso cualquier persona normal, tal como sucedió con Daniel, ¿no? Eso es mucho de nuestra visión. Por Súper. cuestiones del tiempo, a lo mejor nada más ahorita vamos a dar, antes de terminar, un pensamiento concluyente de cada uno de los maestros, pero antes quisiera hacer una pausa para rápidamente decirle a todos los estudiantes y las personas interesadas en los programas, en septiembre vamos a abrir licenciatura en negocios y liderazgo empresarial. ¿Por qué? Porque no es suficiente nada más administrar la empresa, que es como está el programa en la Secretaría de Educación Pública. No es nada más administración de empresas, es que realmente vamos a enseñar los principios para producir negocios, para producir economía y para realmente poder ejercer liderazgo en la empresa. Esa es una. Maestría en administración pública, para dar también una continuidad a la formación de los nuevos líderes en gobierno, los nuevos servidores públicos en nuestra nación. Maestría en pedagogía, realmente hemos tenido mucho éxito con esta generación y creemos que es algo súper esencial. Entonces, se va a abrir, hay la demanda de abrir una segunda generación en septiembre, y maestría en teología bíblica para todos aquellos que ya tienen una licenciatura y que estás ejerciendo ministerio o que quieres ir más profesionalmente o más allá en el ministerio, estudiar las escrituras más a fondo, la maestría en teología. Entonces, si me permiten, rápidamente voy a compartir pantalla para que vean cómo es muy fácil tener información de todo esto y que ustedes también le puedan decir a sus amigos. Esta es nuestra página, unihays.org, ¿ok? Y tenemos aquí un chat, aquí abajito. Este chat te va a guiar en todo lo que necesites saber. Miren, por ejemplo, me interesa hacer una maestría. ¿Ok? Y me contesta, excelente decisión. ¿En qué área estoy interesada? Ok. ¿Cuáles maestrías hay? Y aquí me dice que administración pública y pedagogía. ¿Hay maestría en teología? Porque ahorita se le olvidó. Sí, también hay maestría en teología. Ok. ¿Qué necesito para inscribirme? Y me contesta que necesito tener mi acta de nacimiento original, certificado, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, quiero inscribirme. Entonces, como ven, aquí le podemos, y aquí nos da la liga en donde nosotros podemos ir directamente a hacer nuestra inscripción en línea. Y también le puedo preguntar aquí mismo los costos, ¿ok? Si ustedes le ponen aquí cuánto cuesta, les va a dar los costos de su programa y etcétera, ¿no? Entonces, esto es para cualquier amigo familiar de ustedes o alguien que quisiera avanzar esta parte de una carrera o profesionalizarse. Nada más indíquenle que vaya a unihays.org y que platique aquí con nuestro chat de inteligencia artificial y les da toda la información. Y ya después, cuando ya están en el proceso de inscribirse y ya hicieron su preinscripción, un ser humano se va a poner en contacto con ellos para poder concretar ahí y que entre a nuestros grupos. Entonces, a los maestros que nos hicieron el honor de acompañarnos hoy, un comentario de 30 segundos concluyente que le quisieran dar a los estudiantes. Yo estoy muy animado en ese proyecto y estoy muy agradecido por parte de Ana de ser la directora, porque realmente ella ha básicamente unido todo esto y sí está funcionando, como los testimonios que estamos oyendo de los que están aquí.
Abraham Lincoln se preparó en varias maneras, estaba en varias elecciones, perdió la mayoría, pero él dijo, si estoy preparado, cuando llegue el momento, puedo hacerlo. Entonces, si esto es cierto, si no hemos hecho preparaciones cuando llegue el momento, no podemos hacer el momento. Y alguien hizo el comentario, creo que era Nato, que la iglesia ha fallado. Definitivamente en el sentido que ha llegado nuestro momento varias veces, pero no hemos tenido la habilidad de hacer el momento, ¿verdad? Y como dijo el profeta, pues ha llegado el momento de parto, ¿verdad? Pero no tenemos la fuerza de dar luz. Entonces, yo creo que este es el asunto que estamos viendo, ¿verdad? Es que Dios ha puesto en nuestros corazones de que hagamos o agarremos instrumentos, herramientas que nos deja ubicarnos en otros niveles de influencia. Los patriarcas de los Estados Unidos animaban a la gente que sean doctores, pastores, maestros, abogados, empresarios, porque ellos sabían que esas carreras influían la sociedad naturalmente. Entonces, sí, yo creo que esto es algo que debe estar en nuestros corazones los que estamos para edificar. El profeta dice que hubo unos cuernos que dispersaron a Judá, pero que el Señor mandó unos artesanos para reconstruirlos y que causaron pavor en los cuernos que estaban dispersando a Judá. Realmente la reconstrucción, la reforma, reconstrucción, la implementación del reino, el mandato cultural, todo es coincidente en este sentido y es inescapable nuestra responsabilidad. Mi única súplica a ustedes es que consideren la victoria de parte de Dios ya establecida, que vayamos en esa dirección con una herramienta clara y que no podemos ser ni pusilánimes, ni tampoco podemos ser ignorantes, con todo respeto lo digo. Tenemos que conocer y tener el fundamento completamente probado para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte que está en nosotros, que vive en nosotros, y que Él es el más interesado en impulsar que Cristo sea glorificado, encarnado, anunciado, conocido en gloria, exaltado en la tierra. Él es el que es responsable de traer convicción de pecado, de justicia y de juicio a la tierra. Entonces, realmente no debemos tener motivos para desanimarnos y para estar en un estado de indefensión. Él está con nosotros. Buenas noches, son amados. Muchas gracias, Richard. Gracias, amados. Gracias, Ana, por permitirme estar a su lado. Bendiciones. Muchas gracias, Doc. Maestro Yish. Gracias. Está escrito, "Besaharta et Hashem Elokeja ki noten leja koach la'asot". Recuerda que es el Señor tu Dios el que te da el poder para hacer, dice el pasaje, riquezas, pero Dios es el que te da el poder para hacer. Yo creo que esta universidad tiene las herramientas para ayudarte a desarrollar ese poder. Creo que tiene las herramientas y las verdades profundas que te pueden ayudar a desarrollar el poder que hay en cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestro Yish. Doctor Manuel Pérez. Gracias. Cuando vemos Hechos capítulo 13, dice que habían en Antioquía profetas y maestros. Si lo ponemos en este escenario formativo en la materia de educación, me atrevería a poner una enseñanza con revelación profética. Cuando entendemos la parte profética, está en un principio básico: direccionar, poner el norte que se requiere para llegar a la plenitud del potencial de cada ser humano. Cuando veo esto en la escritura, entonces pienso automáticamente en este proceso. Toda revelación produce entendimiento. El entendimiento
desarrolla la sabiduría. La sabiduría nos permite dar respuestas correctas ante la sociedad. Cuando volteamos y miramos la parte del conocimiento, el conocimiento descansa en la información basada en libros. Toda la información prácticamente desarrolla el conocimiento en nosotros. El conocimiento básicamente desarrolla la inteligencia. La inteligencia nos permite procesar correctamente la información para aplicarla en el diario vivir. Entonces, esto me hace pensar, para concluir, en lo que dice el apóstol Pablo a los de Colosa, a los Colosenses 1:9, donde dice: desde que sé de ustedes, hemos orado para que haya sabiduría e inteligencia espiritual en ustedes. Entonces, esta universidad creo que tiene todos los elementos para poner una palabra que trae revelación y que produce entendimiento y que desarrolla sabiduría e inteligencia espiritual. Así que gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Me gustaría que el ingeniero Eduardo Zamarripa, Noé, Karen, de los diferentes programas, nos dieran un comentario así rapidito nada más, sobre todo iniciando por el ingeniero Eduardo Zamarripa. De las clases de derecho así más emocionantes que tú te acuerdes, ingeniero, cuéntales a los otros estudiantes cómo te fue, cómo percibiste la universidad. Danos ahí tus comentarios, por favor. Así nada más rápidamente. Buenas noches a todos. Ando un poco dañado de mi voz. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor. Cada uno de los maestros, cuando a mí me han preguntado mucho sobre la universidad, mi respuesta siempre ha sido que tenemos excelentes maestros, hemos tenido excelentes maestros y la verdad es que así ha sido. Desde el inicio de la carrera hemos tenido diputados, hemos tenido doctores, hemos tenido diferentes maestros en derecho penal, en fiscal, en derecho electoral. Pudiera mencionar alguna de las materias, pero la verdad es que en lo particular a mí, toda la carrera, cada una de las clases y cada uno de los maestros ha sido un gusto y ha sido un honor, de verdad. Muy agradecido porque entiendo perfectamente ahorita el sentido del liderazgo, de lo que están haciendo en la universidad. Lo entiendo perfectamente y creo que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta universidad, de verdad. Ha sido un esfuerzo muy grande de mi parte, la verdad. Este, Partirme en mucho tiempo y hacer tiempo para poder estar y respetar el tiempo de cada uno de los maestros y de mis compañeros también. La verdad es que es un honor y yo creo que hemos tenido excelentes maestros como el doctor Nato, como el doctor Manu Pérez, como diferentes regidores que hemos tenido, la diputada Tabita, la diputada Brenda Sánchez, por mencionar algunos. La verdad es que ha sido muy enriquecedor en lo particular y yo creo que a lo mejor mis compañeros estarán también de acuerdo con la opinión. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Hay algún otro estudiante que quiera hacer algún comentario de su experiencia para compartir con los demás? Así nada más rapidito, si andan muy... A ver, Vero Hernández, por favor, haznos tu comentario. Sí, pues la verdad es que ha sido un momento muy exquisito. Ha sido un momento de transformación en nuestro entendimiento, de aclararnos cuál es el propósito de la educación, en este caso la maestría en pedagogía. Hemos tenido, como han mencionado, excelentes maestros, pero ellos han abonado principios, han abonado un conocimiento que nos está llevando a trascender no solamente a nuestras vidas, sino que nosotros también aportemos a las generaciones. Han cambiado nuestro entendimiento, han transformado nuestro entendimiento. ¿Con base a qué? Pues con base a que el conocimiento no solamente es para enriquecernos nosotros,
sino para transformar generaciones y así poder transformar una nación. Entonces, con base a eso, a romper límites, a crear un pensamiento crítico, a no conformarnos, a producir ese interés en la investigación y aportar más a nuestra nación y hacia donde Dios nos va a estar llevando. Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor, desafíos que hemos tenido que, y no solamente yo, sino que mis compañeros de la misma forma, que vencer, porque son cosas nuevas. La educación es constante, no es estática, va siendo continua, continua, y realmente ha sido un aprender, aprender, aprender. Y yo estoy muy contenta y la verdad es que podemos ampliamente recomendar Unigeis y sé que lo que hemos recibido de parte de los maestros son semillas que ya están dando fruto y que seguirán dando fruto. Eso es todo. Me retumba en el espíritu lo que decía nuestro maestro Manuel, donde dice, bueno, está escrito en la palabra, ¿no? Que en Efesios 1:4 que fuimos predestinados desde antes de los tiempos y le estaba diciendo esto a Dios, ¿no? Decía Dios, si somos predestinados, si tú eres rey y y tu reino existe desde antes de los tiempos, entonces también nuestra mente va siendo con los facilitadores que son los maestros, la iglesia, todo lo que Dios ha puesto como herramienta para llevarnos a esa mente del reino, ¿no? De decir, bueno, Dios, si Jesús dio su vida por amor a nosotros y 30 años se preparó y 3 años fue su ministerio, sabemos que también nuestras vidas son para entregarlas, ¿no? Para ofrecerlas al reino de los cielos y que Dios establezca su reino a través de los años que nos permita vivir. Disfrutar la aventura del reino, vivir nuestra vida en gozo, en plenitud, en paz, pero también a la vez entregar nuestra vida a Dios y decirle a Dios, me incluyo, como nos ha enseñado nuestro amigo y apóstol Richard, los amo a todos, ¿verdad? Pero también lo amo mucho y lo agradezco mucho a Dios por su vida. El decir, levantar la mano y decir, Señor, heme aquí, ¿no? Pero necesitamos prepararnos, como lo dijo también nuestro amigo también de Nativitas, ¿no? No podemos estar ignorantes y pues algo que yo lo digo siempre para mí, ¿no? Yo siempre me tomo las cosas para mí y digo, Señor, no voy a ser ignorante, me voy a preparar y estamos en buen camino aquí en Unigeis. Muchas gracias. Gracias, Claudia. De hecho, aprovecho para decirles justamente eso, que yo tengo un sentido de mucho orgullo también de ver quiénes han sido nuestros maestros y quiénes han sido los alumnos. Esta universidad, como ustedes saben, es una modalidad ejecutiva, entonces siempre las clases son en la noche, siempre son en Zoom y siempre son para gente muy ocupada que quiere más, que está desarrollando nuevos proyectos, que quiere ir más allá. Justamente siempre, bueno, he estado muy orgullosa de muchos de ustedes que voy a decir. Por eso le cedí la palabra al ingeniero Eduardo Samarripa. Él es ingeniero, como estamos comentando, y él está estudiando su licenciatura en Derecho. Y aparte de que trabaja de sol a sol, es el mejor estudiante del grupo. Y entonces yo les digo a los demás, si el ingeniero Eduardo lo hace, los demás no tienen excusa. Y así hay muchos, las personas que están estudiando maestría en pedagogía, por lo menos 3 están desarrollando su propio proyecto de escuela. Eso también es súper importante mencionarlo. Nuestros maestros, el maestro Yish literalmente estudió en Israel, entonces pues ya ustedes ya habrán visto que él habla hebreo, lee hebreo y todo, y es maestro en teología también. Primeramente, Dios también va a estar en negocios. El maestro J. Natividad, él es abogado, él es pastor y yo los admiro mucho justo por eso, porque ninguno de ellos, de hecho, se dedica nada más a la docencia. O sea, ellos nos están haciendo un espacio precisamente porque no estamos, como dijimos muy bien ahorita, no estamos dando papeles. O sea, realmente estamos yendo más allá, nos estamos agarrando de las manos, nos estamos conectando en las noches y pues yo sé que va a haber aquí una recompensa, un honor que Dios va a estar entregando a este tiempo que ustedes están dedicando
en ir más allá y en convertirse en unos líderes diferentes para estas áreas de la sociedad. Ya no quiero quitarles más tiempo, les agradezco mucho el haber estado aquí. Todos ustedes están en algún grupo. Si hay algunas personas que nos visitaron porque están interesados, ya les dijimos cómo pueden tener más información y ahí nosotros estaríamos en contacto con ustedes. Entonces, pues, sin más por el momento, les deseo buena noche. ¿Alguien quería decir algo más? Nora. Sí, también las personas que están interesadas en comenzar alguna de estas 4 carreras, hay muchas virtudes de tener una de ellas porque todas se complementan y se necesitan las 4, como las 4 pilares. Entonces, una escuela necesita la formación educativa de negocio, como un lugar de gobierno necesita quienes producen dinero, lo hacen bien y así todas se complementan. Pero algo importante es que dentro de las personas que están interesadas de aquí a septiembre, como esta llamada se está haciendo ahorita en junio, de aquí a septiembre, todas las personas interesadas, independientemente si te conectas al chat o no, puedes estar en contacto con nosotros y desde la parte administrativa de la escuela se van a contactar contigo cada inicio de mes. Hay un rango de días donde contactan y ayudan a inscribir a las personas para que estén listas, para que tengan todo preparado. Hay mucho que compartir, este tema se puso tan bueno que hay que hacer una parte 2 en algún momento antes de septiembre. Claro que sí. Así es, quedamos pendientes. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya mañana todos regresan a su clase de los martes, los que tengan clase los martes. Y bueno, pues quedamos para servirles y les deseamos muy buenas noches.